La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de la mitología al alcance de todos y vamos a continuar con un trabajo que empezamos hace 8 días o 15 días relacionado con los 12 trabajos de Hércules y nos quedamos precisamente en el trabajo número 5 que se llama la limpieza de los establos de Augías. Pero antes de continuar con este trabajo, que es desde donde debemos de empezar, quiero recordarles que Hércules es un héroe o lo podríamos relacionar con un personaje que requiere llegar pronto al Olimpo a vivir con su padre, que es precisamente Zeus o Júpiter, pero para poder lograrlo necesita hacer 12 trabajos. Y estos 12 trabajos se lo pone su mamá, mejor dicho, su madrastra, que es la diosa Hera, esposa principal del dios Zeus o Júpiter. Y recordemos que hemos platicado que esta diosa es muy celosa y siempre anda persiguiendo a su esposo Zeus Júpiter, porque este personaje último es un infiel, un mujeriego, un parrandero, y se le escapa todas las noches a la esposa para ir a buscar amantes con quien pasar bien la noche. Y resulta que con cada una de las amantes que va teniendo, que por cierto tiene amantes divinas, tiene amantes terrestres, tiene amantes ninfas, y pues resulta que con cada una de ellas tiene hijos. Y ahora nos tocó hablar precisamente de uno de los hijos de este personaje, Zeus, que se llama Hércules. Y ya platicamos que Zeus o Júpiter pues tiene una relación extraña o de amantes con una reina de la tierra que se llama Alcmena. Y entonces recordarán ustedes que les platiqué que Alcmena está casada con el rey Anfitrión. Y pues ahí empezó toda la historia. Anfitrión, tal como su nombre lo dice, Anfitrión hace una fiesta y se comporta como un excelente anfitrión con el dios Zeus o Júpiter, que hasta la esposa le prestó, ¿se acuerdan? Y entonces esa noche Alcmena tiene que pasar una noche de pasión con el dios Zeus Júpiter, y de ahí queda embarazada de el pequeño Hércules, que nace siendo muy fuerte. Pero recordemos que dijimos que Hércules tiene un hermano gemelo que se llama Íficles, pero Íficles no es poderoso, no es fuerte, no es demasiado inteligente, y bueno, pues ahí veríamos el alter ego de Hércules, que es súper fuerte, súper activo, dinámico. Yo no podría decir que sea muy inteligente, porque ese va a ser su trabajo, empezar a refinarse, a darse cuenta de que el poder que tiene, pues lo mal usa, lo mal activa, y pues resultan siempre sus actividades como desastrosas. Al grado de que la diosa Hera dijo, si quiere este joven Hércules venir a vivir al Olimpo, tiene que hacer 12 trabajos y los tiene que pasar muy bien. Y es ahí precisamente en donde platicamos de los primeros trabajos que hizo, que el primero se llamó el combate con el león de Nemea, el segundo es la eliminación de la hidra de Lerna, el tercero es la captura de la cierva del monte Menalo, la cuarta es la caza del jabalí de Erimanto. Y así es como llegamos al quinto trabajo, que se llama la limpieza de los establos de Augías. Y ahí vamos a empezar con este quinto trabajo. Y les voy a contar toda esta historia, que es bien bonita y bien interesante. Escúchenla bien. Augías, rey de la Élide, hijo de Helios y de Naupiadama, era el hombre más rico del mundo y tenía un número de toros incalculable. Pero sus establos hacía muchos años que no se limpiaban y exhalaban un olor horrible, y las tierras de pasto estaban tan recubiertas de estiércol que no se podía labrar.
Augías, el rey, prometió darle el diezmo de sus ganancias si alguien limpiaba los establos antes del anochecer. Y Hércules alzó la mano y decidió que él podría limpiar los establos. Pues bien, llega Hércules a los establos, los observa y se da cuenta que hay dos ríos próximos, llamados el Alfeo y el Peneo. Y es así que los desvía el curso de estos ríos para inundar los establos y los campos, que así quedaron limpios y en muy poco tiempo pudo demostrarle al rey que todo había quedado reluciente. Entonces Augías pues no estuvo de acuerdo porque él no quiso pagar lo que había prometido. ¿Se acuerdan que él prometió pagar un diezmo o el 10% de todo lo que ganaba? Pues resulta que no está de acuerdo, no está convencido y a Hércules no le da nada. Y Hércules le pregunta, bueno, ¿por qué no estás de acuerdo si yo simplemente limpié los establos? Y Augías le dice, sí, pero no debiste de haber desviado los ríos. Eso es trampa y no es correcto. Y Hércules dice, tú nunca me dijiste cómo debía de hacerlo y yo simplemente ya los limpié. Bueno, pues empiezan a pelean tanto que Hércules se ve obligado a matarlo. Imagínense, lo tiene que matar. Y lo mismo a todos sus hijos, excepto a uno que se llamaba Fileo. En sí, se dice que este mito evoca una leyenda según la cual los candidatos a ser reyes o los candidatos a la realeza debían limpiar, labrar y sembrar una colina en una sola jornada. No había más tiempo, lo tenían que hacer en una sola jornada, es decir, en un solo día. Y eso es lo que hizo Hércules para demostrar que ya podría tener el don de la realeza. Sin embargo, su pleito con Augías pues le trae un poquito de malos puntos y sin embargo, pues él insiste en que cumplió con lo prometido. Él simplemente limpió los establos. Y bueno, ese es precisamente la limpieza de los establos de Augías. Y ahí termina el quinto trabajo. Ahora nos vamos por el sexto trabajo que tiene que hacer Hércules. Se llama el exterminio de las estínfalidas. Las estínfalidas son, digamos, unas aves caníbales que causan muchos problemas. Bueno, el asunto es que en una región pantanosa se dice que hay un lago que se llama el lago Estínfalo, y ahí precisamente se aglomeraban una gran cantidad de aves caníbales que les acabaron llamando las estínfalidas. Y bueno, pues estas aves vivían muy a gusto en este lago y pues las aves que eran caníbales, que eran salvajes, que se devoraban todo lo que encontraban, a niños, a adultos, animales, a leones, todo lo que se movía, estas aves se los comían. Y estas aves, por su salvajez y por su guerra constante, estaban consagrados al dios Ares o Marte. Se dice que tenían un gran pico, tenían patas y alas de bronce y envenenaban las cosechas con sus deyecciones. Y bueno, pues Atenea, cuando se entera que Hércules tiene que hacer este trabajo tan complicado, se preocupa porque sabe que las aves son completamente salvajes. Entonces llega con Hércules y le presta unos crótalos. Unos crótalos son, digamos, unos metales que cuando se juntan hacen un sonido que provoca un ruido muy, a veces muy agudo y a veces imposible de escucharlo. Bueno, pues entonces Atenea le presta estos crótalos. Llega Hércules muy cercano a este lago Estínfalo y provoca que los crótalos se unan en un ruido tan grande, pero tan grande, que alborotan a todas las aves estínfalidas. Y así van muriendo una por una cuando están todas volando y empiezan a chocar y no saben hacia dónde van. Ahora sí diríamos que se atarantaron con tanto sonido extraño y Hércules puede sacar sus flechas y matarlas. Pues así es, logra matar a todas las aves. Unas se matan unas a otras y otras las tiene que matar Hércules con sus flechas. Pues estos pajarracos, así como lo ven,
tienen algo que ver con algo que en aquella época pasaba. Se dice que estos pajarracos simbolizan las miasmas de la fiebre, es decir, la mala energía que provoca la fiebre. Por aquel entonces, pues en las comarcas tan pantanosas, pues obviamente había demasiados insectos y demasiadas enfermedades que provocaban la muerte de todos los habitantes de pueblos cercanos o de comarcas cercanas. Y así, en los tiempos antiguos se usaban los crótalos, o como le llamaban también carracas, para ahuyentar a los demonios de la fiebre. Esa era la idea de poder sobrevivir a todas estas infecciones que provocaban los pantanos. En la actualidad todavía los pueblos africanos siguen usando este sistema para ahuyentar a los demonios. Y resulta que hay una historia que es muy semejante a esta que les acabo de contar de las aves, que todos se devoran. Se dice que también la diosa Artemisa podía infligir o curar las fiebres con sus flechas, y estas flechas pues también las iba combinando, porque las flechas encontraban cuáles eran las energías que tenían que matar. A veces la misma flecha se equivocaba y digamos mataba a las energías benignas en vez de matar a las energías malignas. Entonces la flecha tenía que ser la inteligente para encontrar qué energías eran las que tenía que matar. Y bueno, Artemisa se caracteriza por ser una cazadora y por siempre andar con su arco y su flecha, y nosotros habíamos leído que ella se dedicaba a la cacería de ciervos, a la cacería de zorros, y resulta que pues también cazaba las malas energías. Qué interesante está eso, fíjense. Pues este fue el sexto trabajo, el exterminio de las estínfalidas. Y vamos al séptimo. El séptimo trabajo se llama la captura del toro de Creta. Y así es que Hércules, en su caminar con sus trabajos, pues cada vez que terminaba uno se acercaba a su maestro, que era el que le decía lo que tenía que hacer, y pues en esta ocasión le dice que tiene que ir a capturar al toro de Creta. Y así es como empieza esta historia. Poseidón hizo que se volviera loco un toro blanco que Minos, el rey de Creta, se había negado a sacrificarle. La fiera devastaba las cosechas y amenazaba a la población con el hambre. Tras largo combate, Hércules consiguió cazarlo vivo y lo llevó a Grecia, donde fue ofrecido en sacrificio a Atenea por el héroe Teseo. De nuevo, el tema de la candidatura a la realeza, como nos cuentan el fondo de las historias. ¿A qué se refiere con este toro de Creta, en donde vemos que tenía que ser sacrificado a Poseidón, y Poseidón no lo sacrifica a nombre, el rey de Creta, que se llama Minos, no lo sacrifica a nombre de Poseidón, y se le ocurre sacrificarlo a nombre de Atenea. Nosotros hemos platicado aquí muchas veces cómo Poseidón y Atenea no se llevan y siempre tienen discordias. Y pues al rey de Creta, a Minos, pues él hizo fácil decir, no, pues es que yo soy más creyente de Atenea y se lo voy a sacrificar a ella, aunque Poseidón me haya regalado este toro, porque así fue. Y bueno, pues ahí empiezan muchos problemas. Ya con el tiempo les platicaré cómo es que este toro va a provocar tantas historias de sexualidad extraña, de hijos extraños, de una reina que se enamora de este toro, se disfraza de vaca, enamora al toro, ella queda embarazada y tiene a un hijo que se llama el Minotauro. Y bueno, creo que de todo esto ya hemos hablado, ¿verdad, Lorna? Aquí de estas historias de zoofilia que algún día la doctora Maru nos vino a contar. De hecho, recuerdo muy bien cuando Alf narró toda la parte de la vaca. Sí, ¿verdad? O sea, la vaca coqueta. ¿Qué tal? Bueno, pues ya esta historia nos la contó Alf una vez que vino aquí al programa. Bueno, pues esta historia va más en el fondo, como les decía, porque nos habla de que en aquellos tiempos, en Grecia y en esos lugares, pues cuando alguien quería ser rey,
pues tenía que demostrar que podía ser rey, que era lo suficientemente valiente para enfrentarse a algún problema muy, muy fuerte para defender a su comunidad. Y entonces vemos que se está refiriendo a un combate en donde el futuro rey se tenía que enfrentar a un hombre disfrazado de toro, y el rey representaba a Teseo, que es el héroe, y otro hombre representaba al toro, obviamente se disfrazaba de toro, y se dice que habitualmente esto llegó a ser como un ritual practicado en la antigua Arcadia y en un lugar que se llama Lidia. Se dice que el contacto con el cuerno del toro le confería al rey consagrado el poder de fertilizar la tierra en nombre de la diosa luna e invocar la lluvia. Y según la explicación digamos mágica, el mugido del toro presagia la tormenta. Al mismo efecto, es importantísimo porque si suena la tormenta es porque va a haber agua o lluvia que va a tocar a la tierra y la va a fertilizar. Entonces, todo este ritual, cuando alguien se iba a coronar como rey, pues se tenía que hacer como para demostrar que era lo suficientemente valiente y capaz de provocar la lluvia, de provocar la fertilidad en la tierra y de provocar que su pueblo estuviera contento y a gusto. Y esto se llama así, la captura del toro de Creta. Es un tema muy interesante porque de esta captura del toro de Creta, así como se los platiqué de fácil, salen como 10 mitos. Sale el mito del toro de Creta, el mito del rey Minos, que es ambicioso. De ahí sale la historia de Poseidón y la rivalidad que tiene con Atenea. Luego la historia de la esposa del rey de Minos con la historia del Minotauro. Luego como Teseo, Ariadna. Nos salen tantas historias, ¿verdad, Lorna? Sí. Creo que es uno de los mitos más ricos, que nos llenan de tantas historias, porque pues también ahí vamos a tener personajes que se inventan un laberinto y luego quieren salir volando. El sol deshace las alas que se hicieron con miel. Y bueno, historias fabulosas a partir de este mito que protagoniza Hércules, y se llama La captura del toro de Creta. Bueno, siguiente. Vamos ya al trabajo número 8, que sería la captura de las yeguas de Diomedes. Si se fijan, hay muchas capturas. Ya hablamos de la captura de la cierva, la captura del toro de Creta, y hemos hablado de la captura del jabalí. Y bueno, todo esto tiene precisamente, si nos fuéramos a un aspecto psicológico, con domarse a sí mismo, o dejen domarse, con trabajar en uno mismo para conocerse y dirigir las energías a donde debe de ser. Y ahora le toca a Hércules el trabajo 8, que es precisamente la captura de las yeguas de Diomedes. Y la historia dice así: Diomedes, rey de Tracia, hijo de Ares y de Cirene, alimentaba sus yeguas con la carne de los forasteros capturados en sus tierras. Hércules dominó a los criados, sacó a las yeguas a la playa y las dejó al cuidado de su favorito amigo Abdero. Pero mientras él combatía a los perseguidores, las bestias se comieron a Abdero. En venganza, Hércules aplastó a Diomedes con su porra y echó el cadáver a las yeguas. Otra vez tenemos esta historia. Hércules, con sus superpoderes, siendo tan fuerte, puede dominar a las yeguas. Y así lo hace. Así obedece precisamente al rey Diomedes, que está súper espantado porque hay una serie de yeguas que están comiéndose todo y ya nadie quiere salir a la comarca, nadie quiere plantar, y pues manda a llamar a Hércules. Hércules domina las yeguas, las saca a la playa y le dice a su amigo Abdero: ahí te las encargo porque yo voy a avisar que ya las atrapamos. Y cuando regresa ya con la gente que se va a llevar a las yeguas, pues se da cuenta que Abdero está pisoteado y está muerto, su gran amigo, por haber creído que Abdero iba a poder controlar a las yeguas. Y pues realmente él no podía controlar nada porque él no era fuerte. El que debía de haberlas controlado era Hércules, que además era su tarea, no era la tarea de Abdero. Entonces,
pues resulta que le dicen que el trabajo no fue bien hecho porque las cosas pues se salieron ahora sí que se salieron de lo que debió de haber sido, y las yeguas pues empiezan a hacer otra vez sus destrozos, y Hércules pues se enoja tanto porque las yeguas de Diomedes han matado a su amigo, que en lugar de ir a juntar a las yeguas para volverlas a llevar, se va en contra de Diomedes y lo mata. Y todavía después de que lo mata, Diomedes, acuérdense que es el rey que le encargó el trabajo, pues se lo echa el cadáver a las yeguas para que se lo coman. O sea, estaba súper enojado de que estas yeguas realmente salvajes se comieron a su amigo, y entonces para desquitarse atrapó al rey Abdero y lo mata y lanza su cadáver a las yeguas. Pero dicen que esta historia nuevamente tiene que ver con la ascensión a lo que sería el tema de ser rey, la capacidad que tenían los reyes para llegar a ser reyes. Tenían que demostrar que eran valientes, que eran inteligentes y que podían dominar todo lo que fuera, porque para ser rey se necesita mucha inteligencia y mucho dominio de sí mismo. Y bueno, dicen que este es un tema que en la antigüedad se consideraba como tema de coronación, es decir, luchar con un caballo salvaje. Y así es, era un rito mítico que se asocia a la leyenda que dice que Hércules abolió la costumbre según la cual el rey sagrado era acosado, muerto y devorado al término de su reinado por un séquito de mujeres embravecidas que se ocultaban bajo máscaras de caballo. Y más adelante se prefería matar al rey en un accidente de carro preparado de antemano, o sea, con un disque accidente de carro que ya se tenía preparado. Pero fíjense muy bien, el que iba a ascender al rey tenía que demostrar que podía domar a un caballo, o sea, un caballo salvaje. Y luego, ya que lo lograba, pues tenían que matar al anterior rey, porque pues ya no tenía energía, ya no tenía poder, ya estaba heredando el puesto a alguien más, digamos, más fuerte, más anímico, más joven, y pues el antiguo rey pues no moría, y antes de que llegara a ser completamente senil y no tomar buenas decisiones, pues preferían matarlo en, digamos, en un ritual en donde las mujeres se disfrazaban de caballos y salían a matar al rey. Esto sí como que suena bastante fuerte, porque eran mujeres las que se disfrazaban de caballos y eran las que provocaban la muerte del rey anterior. Bueno, estas son costumbres que en la antigüedad pues se utilizaban muchísimo, y nos narran que los 12 trabajos de Hércules tienen mucha relación con las costumbres de la antigüedad. Bueno, en las islas de Grecia y en la antigua Grecia, pues todavía se puede encontrar algunas paredes o algunas vasijas con estas historias. Esa fue la historia del trabajo número 8, que es la captura de las yeguas de Diomedes. Ahora vamos al noveno trabajo y después hacemos una pequeña pausa, porque este noveno trabajo se llama el robo del cinturón de Hipólita, que es la reina de las Amazonas. Y este trabajo está súper interesante. Fíjense bien, las Amazonas son unas mujeres que son sumamente valientes, y para sobrevivir pues se dedican a la cacería. Ellas andan montadas siempre en un caballo, y de hecho hasta se cortan un seno para poder lanzar con su arco las flechas. Y vamos a hablar de Hipólita. Hipólita es una de las reinas más conocidas de las Amazonas, y vamos a ver lo que sucede. Poseía la reina de las Amazonas un cinturón mágico, regalo de Ares y Euristeo. Entonces le dicen a la amazona o a la reina, que se llama Hipólita, que ese cinturón lo debería de tener Admeta. Admeta es la hija de Euristeo. Entonces Hipólita entiende perfectamente bien que ella tiene que entregar su cinturón
al mensajero que va a mandar Euristeo para llevarle este cinturón a la joven Admeta. Entonces, Admeta es una jovencita, hija de Euristeo, que va a heredar el cinturón de Hipólita. Entonces, bueno, como les he dicho, las amazonas eran mujeres guerreras que vivían a orillas de una isla y la reina era Hipólita. Pero también había la segunda en función, que era Antíope, y la tercera era Melanipe. De ella ya hemos contado mucho porque tiene una relación de parentesco con el centauro Quirón. Bueno, entonces seguimos con la historia. Cuando Hipólita recibe a Hércules, que es el mensajero que va a recoger el cinturón, pues resulta que Hipólita se asombra de ver los músculos del héroe e inmediatamente se quita el cinturón para entregárselo. Pero Hera, acuérdense que Hera es enemiga de Hércules, disfrazada de amazona, hizo correr el rumor de que Hércules tramaba raptar a la reina. Las amazonas furiosas atacaron el navío y Hércules, creyendo que se trataba de una traición, las exterminó a todas. Entonces, chéquese, ahí está el asunto. Lo que pasa es que Hipólita, al ver los músculos del héroe, imagínense los músculos de Hércules, se impresionó tanto que antes de saludarse y antes que todo, pues se quitó el cinturón así como así y se lo iba a entregar a Hércules. Pero en ese momento las amazonas ya habían recibido el rumor de Hera de que Hércules era un traidor y las iba a matar a todas, que entonces lo empiezan a atacar y Hércules pues obviamente se tenía que defender y pues ahora sí que les lanza flechas a todas y las mata, o sea, las exterminó. Eso fue muy fuerte porque fue una trampa de Hera. Sin embargo, obviamente él cumple con su misión, se lleva el cinturón y se lo entrega a Euristeo para que Euristeo se lo entregue a su hija y él siente que ya terminó, ¿ok? Sin embargo, se dice que durante el retorno pues también le mandaron enemigos a Hércules. El retorno, después de haber matado a todas las amazonas, pues tiene que regresar con todo el cinturón y se encuentra con un personaje que se llama Titías. Él es el campeón de todos los, digamos, los deportes que son de cuerpo a cuerpo, como si fueran luchas, y resulta que pues es un personaje que siempre se ha considerado como tan fuerte como Hércules, porque en un lugar que se llama Frigia, pues se supone que él somete a todos los enemigos. Sin embargo, cuando se enfrenta a Hércules, pues resulta que no puede con él, gana Hércules, se libera de Titías y se lleva el cinturón. Pero fíjense, ya que va otra vez de regreso, ya que luchó con este Titías, pues en Tracia se encuentra con otro enemigo, es un hijo de Poseidón, y se dice que de regreso a Micenas se encuentra a este personaje que se llama Sarpedón, que es el hijo de Poseidón, y entonces cuando regresa a Micenas, pues resulta que este personaje lo alcanza y entonces todo lo que le habían quitado a las amazonas, porque no solo llevaba Hércules el cinturón, también llevaba otras cosas, pues le quita todo lo demás y entrega el botín de las amazonas al templo de Apolo en Delfos. Y Hércules pues está de acuerdo porque finalmente pues él no quiere poseer nada, él está en un trabajo de reconstrucción de sí mismo y pues está de acuerdo en que todo lo que se había llevado de las amazonas pues quede en el templo de Delfos. Pues así es como nosotros vemos que los episodios que va teniendo que enfrentar Hércules, pues cada vez lo deben de ir haciendo mucho más sutil, mucho más refinado, una persona más consciente de sus poderes y de su fuerza. Y bueno, pues finalmente llega, entrega el cinturón, se lo agradecen, le dicen, pero todavía te faltan algunos trabajos. Ahora tienes que ir a capturar a los rebaños de Gerión. Ese es el trabajo número 10. Se llama la captura de los rebaños de Gerión. Esto está así como medio complicado porque hay muchos nombres, muchos personajes. Quiero que pongan mucha atención porque estos nombres nos pueden enredar.
Pero en la captura de los rebaños de Gerión, la historia comienza así. Gerión pasaba por ser el hombre más fuerte de la tierra, hijo de Crisaor y de Caliore. Se había quedado sin autorización en Ericta, que es una isla situada cerca del Gran Océano, y resulta que Gerión, que era el hombre más fuerte, pues ya no tenía en dónde vivir. Se dice que Gerión, que se había quedado sin autorización para vivir en el lugar de sus padres, pues tiene que caminar hasta encontrar un lugar. Gerión es un ser extraordinario que tiene 3 cabezas, 6 manos y 3 cuerpos unidos por la cintura. ¿Okay? Se dice que Gerión tenía unos rebaños de una maravillosa belleza que los seguían siempre a todos lados, pero cuando los tenía que guardar del agua o les daba de comer, pues se dice que los resguardaba en un lugar en donde habitaba un gigante. Ese gigante se llamaba Euritión. Euritión era un hijo de Ares, y entonces Gerión le pedía permiso a Euritión, que era el gigante, para guardar a sus rebaños maravillosos en el lugar donde Euritión vivía. Pero también Euritión vivía con un perro, era un perro bicéfalo. Bicéfalo quiere decir que tiene 2 cabezas, y este perro se llamaba Ortro. Bueno, pues mientras se encaminaba hacia allá Hércules, pues resulta que se encuentra con una situación complicada, porque por el camino que toma, pues se encuentra con una montaña muy grande, la cual no la deja pasar. Y así, con la fuerza que tenía Hércules, pues resulta que separa en 2 peñones a esta montaña. Un peñón, o sea, en 2 partes la montaña, una montaña la van a llamar Calpe y la otra mitad la van a llamar Ávila. Y resulta que cuando Hércules caminaba para encontrarse con el rebaño de Gerión, esta montaña le impide el paso, y así, con la fuerza que tiene, divide a la montaña en Calpe y Ávila. Y es así como se forman las llamadas columnas de Hércules. Esto es bien, bien importante, porque las columnas de Hércules nosotros las vamos a encontrar en el estrecho de Gibraltar. Y este estrecho es precisamente el que divide al mar Mediterráneo del océano Atlántico. Y estas columnas de Hércules son bien importantes cuando leemos la historia de Platón, cuando nos habla de la Atlántida en el Timeo. Dice: y más allá de las columnas de Hércules se encuentra la antigua Poseidonia. O dejen la antigua a Poseidona. Nosotros sabemos que Poseidonia es la Atlántida. Y entonces, cuando habla de más allá de las columnas de Hércules, se está refiriendo precisamente al estrecho de Gibraltar, que se encuentra en una parte, digamos, en Marruecos, y la otra parte diríamos que está precisamente en la península ibérica. Y entonces esas 2 columnas, cuando tú pasas del mar Mediterráneo hacia la Atlántida, pues hacia el Atlántico, es precisamente esa división que las columnas de Hércules nos están diciendo: ya estás entrando en un océano, en un lugar desconocido, tú sabes si te atreves, porque para pasar para allá tienes que ser muy valiente y muy fuerte como Hércules. Bueno, pues resulta que Hércules abre esta montaña, pasa caminando, y de repente amenaza con sus flechas a Helios, que Helios es el sol, y sobre él cae con todo su rigor y su justicia. Esto nos está diciendo que había un sol terrible que lo agotaba, que lo cansaba, y entonces Hércules saca sus flechas para atacar al dios Helios. Luego se embarca para Ericia en una copa, fíjense, en una copa de oro que tenía una forma, digamos, pues de copa, pero también de barco. Y resulta que después de navegar un tiempo, pues llega al lugar en donde se va a encontrar a Gerión. Y así como así se baja Hércules de esta copa, que es como un barco, se encuentra Gerión, e inmediatamente Hércules no permite
que lo ataque Gerión, saca sus flechas y así como va, mata a Gerión y a sus secuaces. ¿Se acuerdan quiénes son los secuaces? Es el perro bicéfalo que se llama Ortro y también se llama Euritión, el gigante. Y así como va, saca Hércules sus flechas, mata a Gerión y se apodera del rebaño. Sube el rebaño a su copa barco y se regresa a Grecia, pasando por Italia y por Tracia. Y resulta que todos estos animales fueron ofrecidos en sacrificio a la diosa Hera, ya casi como para que le diera permiso de entrar al Olimpo. Y es así como este 10º trabajo de Hércules recuerda una costumbre patriarcal helénica, que dicen que el pretendiente que quería casarse con una novia, pues tenía que hablar con el padre de la novia y pagar el precio de la futura esposa con reses robadas. Imagínense, tenía que comprar a la novia con reses robadas, no solo con reses, sino tenían que ser robadas. Y se dice que el valor de las mujeres se calculaba en cabezas de ganado, así como así. Se dice que todavía esto ocurre en algunas regiones de África, como lo dice nuestro libro, pero pues creo que también por aquí, en México también todavía sigue siendo un uso y costumbre, de lo cual se está tratando de corregir, pero pues a veces no se puede porque la gente de ciertos lugares está muy acostumbrada a eso, ¿no? No le puedes quitar sus usos y costumbres, aunque digamos que es como cruel, ¿no? O sea que sí, como que ya eso es del pasado, de hace siglos. Pues ni sí. Siquiera del siglo pasado. No, pues imagínate, estamos hablando de Hércules, o sea, de antes de Cristo, y entonces sí estamos como en complicaciones, ¿no? Porque sí estamos muy arcaicos y a veces pues sí habría que modernizar las cosas para que haya más respeto. Pero bueno, eso era lo que se usaba y pues no podemos estar en contra de lo que se usaba porque así es, punto. Ahora sí, no discutamos, así es. Entonces la captura de los rebaños de Gerión pues es interesante porque yo me pongo a pensar, ¿y Gerión qué culpa tenía? O sea, ¿y su rebaño qué culpa tenía? Y su gigante amigo, y su perro, y pues nadie tenía la culpa de lo que le estaba pasando a Hércules, y sin embargo ahí vemos que Hércules llegó y acabó con todo, subió al rebaño y se lo fue a entregar a la diosa Hera. ¿Qué tal, Es el trabajo número 10. Así es. Pues muchas gracias por escucharnos y pues seguimos con esos trabajos, vamos en el 11, y el trabajo 11 de Hércules se llama El hurto de las manzanas de oro de las Hespérides. Y la historia dice así: estos frutos maravillosos del manzano regalado por la madre tierra a Hera, cuando ésta se casó con Zeus, crecían en el jardín que tenía la diosa al pie del monte Atlas, allí donde arribaban todas las noches agotados los caballos que tiraban el carro del sol. Se dio cuenta Hera de que las Hespérides robaban las manzanas y puso para vigilarlas al dragón Ladón, hijo de Equidna y de Tifón. Enroscado en la base del trono se quedaba este dragón a custodiar las manzanas. Tras hallar el jardín, siguiendo las indicaciones de Nereo o de Prometeo, como lo conocemos, Hércules llegó a este lugar donde estaban las manzanas de oro. Entonces Hércules se acerca sigilosamente y se da cuenta que ahí está Atlas. Atlas está resguardando también a esta montaña porque él está cargando al mundo. Recuerden que él carga al mundo y a la vez resguarda la montaña y resguarda al dragón, o sea, tiene muchas actividades que hacer el pobre Atlas. Entonces Hércules llega y observa a Atlas y le dice: oye Atlas, ¿tú sabes en dónde están las manzanas? Me han dicho que está por aquí. Y bueno, pues dice: sí, están por aquí las manzanas, mira, allá está el árbol, abajo está un dragón y pues ahí están colgando las manzanas. Y dice Hércules: bueno, me harías un favor, es que fíjate que yo no las puedo tomar. Y como yo no las puedo tomar porque lo tengo prohibido, tengo que convencer a alguien que me ayude y creo que tú estás tan acostumbrado a este lugar que pues te encargo que me traigas 3 manzanas. Y entonces Atlas le dice: pues sí te las puedo traer, pero si tú me sostienes al mundo, porque pues yo no puedo ir hasta allá cargando este mundo que pesa muchísimo.
Entonces le dice Hércules, sí está bien, yo cargo al mundo. Entonces Atlas se va a recoger las manzanas, que son precisamente 3 manzanas de oro, y en lo que va caminando se le ocurre que él ya no tiene por qué seguir cargando el mundo, y cuando se da cuenta Hércules de que está pensando Atlas, observa que ya no va a regresar, que lo va a dejar ahí con el mundo a cuestas. Entonces Hércules tiene que recurrir a su astucia para que se efectuase el relevo de que Atlas volviera a cargar el mundo y él se quedara con las manzanas. Entonces, en ese momento se le ocurre que esas 3 manzanas Hércules se las debe de ofrecer a Atenea. Entonces, en un grito fuerte y decidido, le grita a Atenea para que se presente. Y entonces Atenea se presenta, porque acuérdense que ella lo ha custodiado, lo ha cuidado durante todos sus trabajos, y le dice Hércules a Atenea, te ofrezco las 3 manzanas de oro si tú haces que regrese a Atlas y siga cargando lo que le corresponde. Entonces Atlas es obligado a regresar con las 3 manzanas y tiene que volver a cargar el mundo. Entonces Atlas pues se queda ahí y Hércules con las 3 manzanas se regresa para entregárselas a su maestro Nereo y decirle el trabajo está hecho. Se dice que la explicación de este mito es que se propone que se haga otra ceremonia de investidura cuando se cambia de rey. O sea, otra ceremonia que no tenga que ver con matar al rey, con obligarlo a que renuncie o a obligarlo a lo que vimos, que se lo comían las mujeres yegua y que pues el pobre rey que era viejo ya no se podía defender. Entonces dicen que el ritual debe de cambiar, que ya no se debe matar al antiguo rey, pero tampoco se debe de exponer en peligro al nuevo rey, y que lo único que tienen que hacer es ahora luchar con una serpiente y demostrar que no son temerosos, pero ya nadie se los va a comer. Entonces, esto del hurto de las manzanas de oro, las Hespérides, es cambiar la ceremonia de investidura de la realeza. O sea, las manzanas ya no van a ser para Hera, ahora las manzanas se las vamos a dar a Atenea. Es otra forma de decir, Atenea es más importante que Hera. Ya imagínense cómo se puso Hera después de esta situación. Pero eso es lo que nos cuentan los libros en el tema del trabajo número 11, que es el hurto de las manzanas de oro de las Hespérides. Ahora vamos con el último trabajo, que se llama precisamente la captura del Cerbero, y es el último trabajo. Dice, la 12ª y más difícil de las misiones consistía en bajar a los infiernos y llevarse al cancerbero, o sea, a un perro que se llama Cerbero. Fue necesario iniciar a Hércules en los misterios de Eleusis, de lo cual se encargó un personaje llamado Museo, hijo de Orfeo. Así llegó al Tártaro, cruzó la Estigia, se enmoheció en prisión durante 1 año por orden de Hades, por haberse metido sin permiso al Hades, y finalmente llegó a las puertas del mundo subterráneo. Allí liberó a Teseo y a Escálafo, que los tenían inmovilizados en la silla del olvido. Fíjense nada más qué silla tan espantosa. Te sientas en la silla del olvido y obviamente ya nadie te va a recordar. Entonces Hércules llega hasta el fondo del inframundo y se encuentra que Teseo y Escálafo están sentados en esta silla del olvido, y bueno, pues los libera y ya pueden salir ellos corriendo del inframundo o de lo que también se conoce como el camino del Hades. Bueno, se dice que en ese trabajo también se encontró con Menecio, que era un pastor de los rebaños infernales, y Menecio, al verlo, lucha con él para que no pueda pasar. Sin embargo, bueno, Menecio no es fuerte y Hércules cada vez se ha ido haciendo más fuerte, más poderoso y más inteligente. Y entonces llega hasta el fondo del inframundo y ahí encuentra al perro Cerbero, o sea, al can Cerbero. Se apodera de él y lo saca de los infiernos. Lo saca de los infiernos por otra salida para que no lo pueda ver
el dios Hades o el dios Plutón y no lo tengan que perseguir. Entonces logra su 12º trabajo. Se dice que tras la ejecución de sus 12 trabajos, Hércules se casó con una mujer que se llamaba Mégara, pero con el tiempo obliga a Mégara a casarse con el sobrino de Hércules que se llama Iolao o Iolas. Y bueno, Hércules, después de hacer todos sus 12 trabajos para poder, digamos, ser aceptado en el Olimpo, pues todavía pasa tiempo, le pasan muchísimas cosas, pero algo bien importante, él en este camino que va de regreso después de haber hecho sus 12 trabajos, pues hace otras acciones heroicas. Por ejemplo, durante su estancia en una isla, pues resulta que captura a Cércope y pues resulta que Cércope vivía muy cerca de Éfeso y también era un animal salvaje y pues era compañero de otro, digamos, de otro animal salvaje. Fíjense cómo los llamaban, ¿eh? No es grosería, pero así los llamaban. Estos dos salvajes eran los culos blancos, así se llamaban. Es una expresión que es como sinónimo de cobardía, vileza o libertinaje, porque donde pasaban violaban, mataban, quemaban y hacían vilezas. Entonces él se dio cuenta de que, pues aunque no fueran trabajos recomendados por su maestro, pues él tenía que hacer algo porque pues ya era una situación muy, muy terrible en algunas islas donde pasaban estos culos blancos y pues realmente provocaban grandes desastres. Bueno, pero se dice que también en su caminar de regreso conoció a Dafnis. Acuérdense que Dafnis es, digamos, una mujer muy hermosa que era conocida como la bien amada. Y ella le ayuda a liberar a varios, ¿cómo diríamos?, a varios cautivos que unos bandidos habían atrapado y que estaban resguardados por una serpiente descomunal que arruinaba todas las cosechas, las casas, los lagos. Y bueno, pues Dafnis, que era la bien amada, le va a pedir ayuda y le dice: yo te voy a acompañar en todo esto, y libera también a todo este pueblo de estos malvados que tenían a la serpiente. Bueno, pues por otra parte, en este acto había una persona que se llamaba Onfalia, que pues estaba demasiado contenta porque ya habían matado a esta serpiente, y pues le entrega una corona de honor para que él nunca se olvide que ha hecho un gran trabajo en esta isla. Bueno, el caso es que siempre por donde iba ya la gente lo esperaba y le pedía ayuda, porque había cosas que no se podían resolver si no fuera un ser noble, un ser valiente, un ser fuerte, y que finalmente pues todos estaban como muy orgullosos de que Hércules los pudiera ayudar en su comarca o en su poblado. Pues resulta que también en todos estos caminos que él va recorriendo, pues va conociendo gente. Y entonces un día se acuerda de que el rey Augías, ¿se acuerdan de él? El de los establos, pues no le había pagado nada, y pues se acuerda y dice: bueno, ¿por qué no me pagó este hombre? Yo tengo que ir a desquitarme. Y entonces se regresa a vengarse de Augías por eso mismo, porque no le había pagado nada de los establos y se lo había prometido. Entonces va Hércules y resulta que llega a un lugar que se llama el Peloponeso, y ahí pues resulta que hay una batalla dura entre una comarca y otro, o entre un reinado y otro, y pues él también se pone a luchar. Y bueno, resulta que ya que termina la batalla, pues él ni siquiera sabía de qué lado estaban ni por qué peleaban. Pues se da cuenta que para él fue como una diversión y un juego en donde une a los dos bandos para que, digamos, jueguen a la lucha, jueguen a las carreras, jueguen a lanzar el disco, jueguen a lanzar la lanza, jueguen a lanzar la flecha.
y es cuando se instituyen los Juegos Olímpicos. Realmente estos Juegos Olímpicos los instituye Hércules en honor a Zeus. Entonces es una fiesta que se empieza a celebrar cada 4 años y se dice que esta fiesta duraba 5 días y el premio de los vencedores era una rama de olivo que le colocaban en la cabeza, igual que le habían colocado a él una rama, una corona bien tejidita, para que nunca se olvidara de que él era un héroe y merecía la victoria. Pero con el tiempo esta corona o esta rama de olivo pues pasa a ser suplantada precisamente por el muérdago. Y entonces, bueno, pues ya el muérdago también era importante porque denotaba éxito, denotaba gallardía, y pues que quien la portaba es porque había demostrado que tenía el valor y el poder de haber compartido, o de haber, mejor dicho, luchado con otro ser y había ganado. Entonces, conforme va caminando Hércules de regreso a su lugar de origen, pues las hazañas continuaban. Y por supuesto que cada vez que Hércules pasaba por un poblado, todo el mundo los iba a recibir. En fin, Hércules, ya conforme se siente orgulloso, llega precisamente con su maestro Nereo y le dice: he terminado los trabajos, espero que ya me puedan permitir subir al Olimpo. Y dice Nereo: lo voy a preguntar con la diosa Hera a ver qué opina. Pero en eso se le aparece el dios Zeus y dice: Hera no tiene nada que opinar, yo he observado tu comportamiento, he observado cómo has evolucionado y quiero que vayas conmigo al Olimpo, porque de ahora en adelante vas a estar conmigo junto al cielo. Y todos recordaremos que existe una constelación en la esfera celeste que se llama precisamente Hércules. Y a partir de ahí, pues Hércules ya vive en el Olimpo, o sea, en el cielo, con todos los dioses. Y se dice que pues héroes ha habido en todos lados y en todas las culturas antiguas. Se dice que Hércules se puede comparar con la leyenda del héroe de la epopeya babilónica que se llama Gilgamesh, que pudo ser conocida en Grecia a través de Fenicia y que tal vez le copiaron todas las historias a este Gilgamesh. Pero también hay otros países, por ejemplo, en Tiro, que es un lugar, a este héroe se le conoció como Ognios. También hizo una serie de trabajos que le habían encargado los dioses, los logró y también sube al cielo con ellos. Pero bueno, Hércules inspira numerosos poemas épicos. Por ejemplo, está uno que se llama La Heracleida de Pisando, hay otra que se llama La Heraclea de Paniasis, o tragedias como la Traquilinanas de Sófocles y el Hércules Furioso de Eurípides. Y todos estos trabajos representan realmente la gran cantidad de actos heroicos que tuvo que realizar Hércules en su caminar por la vida. Y al final de cuentas, un hombre tan fuerte, un hombre que no podía dirigir su energía a ningún lado, pues con todos estos trabajos aprende que su fuerza puede ser utilizada para el bien de todos. Y bueno, aquí acabaríamos con los trabajos de Hércules, que son 12, y que en su regreso pues fue haciendo otros tantos. Espero que les haya gustado esta historia de Hércules, porque la habíamos retrasado mucho y siempre hay que hablar de ella. Bien, amigos, pues yo les agradezco que nos hayan escuchado. Gracias, Lorna, y muy pronto nos veremos en 8 días, el miércoles a las 4 en punto. Muchas gracias y buenas tardes. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.